¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Inundaciones, sequías, incendios forestales son algunos de los elementos que nos encontramos en el último tiempo, en los últimos años ya, quizás es más notorio en estos días. El cambio climático está quizás haciendo lo suyo y para eso vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es Roberto Rondanelli, que saludamos a continuación, investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, académico además del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a CNN. Hola, muchas gracias. Bien, decíamos quizás algunos de los efectos que el cambio climático y cómo el cambio climático se está haciendo sentir, ¿no? Es quizás un paso en que ya no tenemos vuelta atrás. Eso es lo que quiero comenzar primero, Roberto, preguntándote a propósito de todo lo que estamos viendo, los fenómenos climáticos que estamos viendo en distintas partes del mundo. Bueno, es la pregunta más difícil. Partimos por la pregunta más difícil, ¿ya? Y más general. La tentación natural es decir que esto se debe a cambio climático, pero la verdad es que si uno lo piensa, supongamos uno tiene una temperatura récord en un lugar dado, eso va a ocurrir bajo ciertas condiciones y ocurre antes también. En general, uno no se acuerda, no tiene memoria de esas situaciones, porque son situaciones extremas que ocurren una vez al siglo o una vez cada 50 años, y entonces en el tiempo de vida de las personas estos extremos no se registran. Entonces, lo que uno hace para saber si una situación en particular se debe o no atribuir al cambio climático es usar una serie de herramientas computacionales, ¿ya? Y estadísticas que a uno le permiten simular muchos años del clima presente, muchos años del clima futuro, y comparar esas dos situaciones y decir, ok, esto que pasó ahora en Estados Unidos o en Canadá va a ocurrir con una probabilidad muy baja en un clima sin cambio climático, pero aumenta su probabilidad de ocurrencia en un clima con más CO2 o con más gases de efecto invernadero. Entonces es como, no sé, es como tener un dado con 1000 caras, ¿ya? Cuando uno lo tira, algunas veces sale el número 900, claro. ¿ya? Pero sale pocas veces y de repente si uno ve el número 900, claro, es un número posible, o el 999 es un número posible. La pregunta es si mi dado está cargado o no. Y lo que hace el cambio climático, más que poner un número o crear un extremo completo, es lo que hace el cambio climático es cargar los dados. Entonces los dados están cargados de alguna forma para que ocurran estos fenómenos extremos con más frecuencia y quizás con mayor intensidad también. Y esto tiene vuelta atrás, era lo que preguntaba al inicio por lo mismo, porque claro, cuando uno empieza a hacer memoria, quizás esto es cada cierto tiempo, pero uno ahora los está viendo más frecuente. Entonces dice, bueno, si hay un cambio climático, hemos estado trabajando en eso, porque nos empezamos a ser conscientes hace muy poco, creo yo, como humanidad, ¿no? En general de este cambio climático. Y desde ahí, y con las nuevas generaciones, uno dice, bueno, entonces esto tiene vuelta atrás o ya es desde aquí en adelante hay que seguir afrontando todos los efectos que mencionábamos al inicio. No es una situación irreversible. Teóricamente uno puede sacar los gases de efecto invernadero de la atmósfera y recuperarlos de vuelta, ¿ya? Es una cosa que no tiene una tecnología muy clara todavía, no hay un procedimiento que sea económicamente factible de hacer, ¿ya? Pero teóricamente no es irreversible. Ahora, esto es en teoría, ¿cierto? En la práctica no tenemos como humanidad una buena respuesta al cambio climático por ahora, y por lo tanto en un periodo de la vida de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos, cuando vamos quemando estas etapas y vamos pasando ciertos umbrales de concentración de gases de efecto invernadero, sí, esos efectos están siendo irreversibles, entre comillas, irreversibles en la escala de vida de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Ya? Quizás nuestros nietos van a poder arreglar el desastre, pero nosotros vamos a tener que sufrir probablemente muchas de las consecuencias de acciones que no se han tomado con la prontitud que se requieren. Exacto. ¿Cuáles son esas acciones que se podrían haber tomado en su minuto o que estamos todavía a tiempo de que se vayan tomando para así de alguna manera
paliar estos efectos inmediatos, Roberto? Bueno, antes de contestar así directamente, tenemos un ejemplo en donde la comunidad científica, los científicos y la gente y la sociedad y los gobiernos se pusieron rápidamente de acuerdo en resolver un problema, y es el problema del agujero de ozono. Ya, el agujero de ozono se producía por la liberación de gases que se llaman los clorofluorocarbonos, que son gases que se producían de manera artificial, es decir, moléculas que no existían y que fueron inventadas por el hombre y por la mujer. Y entonces fueron puestas en la atmósfera, y esas moléculas interfieren con la producción de ozono en la estratosfera, y por lo tanto produjeron el hoyo de ozono. Una vez que se identificaron esas moléculas, se identificó el proceso, se identificó el problema, rápidamente esas moléculas fueron prohibidas y salieron de circulación, y entonces el hoyo de ozono, el agujero de ozono, está en recuperación, pero van a pasar cerca de 50 o 60 años más antes de que el hoyo de ozono se cierre completamente, ¿ya? Y podamos volver a la situación que teníamos antes de 1980 en ese problema, ¿ya? Ahora, cambio climático. El problema del calentamiento global, que es un aspecto de los problemas medioambientales que estamos sufriendo en la Tierra, ¿cierto? Que son mucho más que el cambio climático, involucran una serie de otros problemas de biodiversidad, y están conectados entre sí, pero el cambio climático no es el único. El cambio climático se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El principal de esos gases, el dióxido de carbono, y después de ese viene el metano. Esos gases, lamentablemente, no son tan fáciles de eliminar como los clorofluorocarbonos, porque son los gases que están al centro de la economía del planeta, ¿ya? La economía del planeta funciona en base a combustibles fósiles, y entonces, si bien nosotros tenemos un diagnóstico y todos saben lo que hay que hacer, el problema es que lo que hay que hacer es dejar de consumir combustibles fósiles, ¿ya? Y pasar a lo que se llama una carbono neutralidad, es decir, dejar de emitir carbón, dejar de emitir combustibles fósiles, y eso significa dejar de tener automóviles que funcionen a benzina o peor a petróleo. Todo el movimiento, el transporte de los bienes ocurre también quemando gases de efecto invernadero, los aviones funcionan con gases de efecto invernadero, en fin. Entonces el problema de cambiar la economía es un problema gigantesco. Nosotros estamos viviendo una crisis ahora sanitaria, que es la crisis del COVID-19, y todos nos podemos dar cuenta lo difícil que ha sido poner de acuerdo a la población respecto de un problema en que ya hay bastante certeza científica de lo que hay que hacer, de cómo abordarlo, ¿cierto? Pero aún así, los gobiernos hacen cosas distintas. Claro. Y no se ponen de acuerdo. Lo mismo ocurre en el problema del cambio climático. Los gobiernos se tienen que poner de acuerdo respecto de limitar estas emisiones. Hay países que no están de acuerdo todavía en hacerlo, porque son países que recién están entrando al desarrollo, ¿cierto? Y lo que ellos dicen es, bueno, esta gente del hemisferio norte, los norteamericanos y los europeos, ya se desarrollaron ya, y nos están dejando este problema a nosotros. Ahora, dejen que nosotros nos desarrollemos también con esta energía barata, que son los combustibles fósiles, y de ahí vemos cómo lo arreglamos un poco. ¿Ya? Pero esa situación planteada de esa forma nos lleva al problema que, si es que entonces los chinos y los indios y los brasileños y los chilenos queremos también emitir gases de efecto invernadero al mismo estándar que lo hacen los norteamericanos y los europeos, entonces el planeta no lo resiste. Y entonces ese es el problema así. Como bien general, Roberto, también uno ha visto varios cambios que yo no sé cómo se pueden ir proyectando, por ejemplo, en algunas zonas geográficas, viniéndonos a nuestro país, que tiene que ver quizás con el cambio climático directamente, que estas estaciones ya casi no existen como antes de los 80 o en los propios años 80, cuando ahora el invierno, estamos viendo, es prácticamente en una estación ajena a lo que era antes. Eso lo va a seguir viendo. ¿Cómo se puede ir proyectando dependiendo de la zona del país, de las zonas de nuestro país que
como es largo y angosto, sabemos que tiene distintos climas y todo, pero así como se ha ido proyectando, hay que irse para el sur quizás para ir encontrando las estaciones mucho más marcadas como era antes. Sí, bueno, el principal cambio del clima en Chile tiene que ver con la disminución de la lluvia en la zona central. Claro. Eso aparece como un efecto del cambio climático que está en todos los modelos. Estos modelos que nosotros miramos muestran siempre un secamiento de la zona central. Ahora, este secamiento que nosotros estamos viendo ahora en los últimos 12 años ya, y con este año 2021 que nadie pensaba que podía ser tan seco, pero está resultando ser un año extremadamente seco, ¿ya? Incluso para los estándares de Santiago de los últimos 10 años, este es un año terrible, casi comparable con el 2019. Esta última periodo tiene una componente natural, o sea, es mala suerte también de que el sistema climático nos entregó este periodo seco de 10 años, pero también tiene una componente debida al cambio climático. Así que no va a ser así siempre, ¿ya? Este invierno que estamos teniendo el 2021 es un invierno extremadamente fuera de lo normal, pero es como una especie de ventanita hacia las peores condiciones que uno podría tener si es que no hiciéramos nada con el cambio climático en el planeta. O sea, este podría ser el clima si es que, por ejemplo, agotáramos todos los combustibles fósiles y la gente no se pusiera de acuerdo en el mundo, y entonces todos los combustibles fósiles pasaran a la atmósfera. Los inviernos en Santiago serían así como el que estamos teniendo ahora. Tristemente seco. De seco. Roberto Rondanelli, muchísimas gracias por hablar con CNN Chile de un tema tan preocupante, tan interesante. Además, que esté muy bien. Muchas gracias, Fresia. Bien, ahí estaba nuestro entrevistado del día de hoy, cambio climático con todos los efectos que esto conlleva. Las medidas se pueden ir tomando, pero a nivel mundial, según nos decía el invitado de hoy. Los dejamos invitados a ustedes a que sigan en compañía de CNN.